sinvergüenzas son los operadores políticos, la clase política. ¿Sabían ustedes que en Chile existen normas jurídicas que permiten enfrentar una situación grave de salud como la que ocurre hoy con el coronavirus? De hecho, antes, frente a otro tipo de pandemias y enfermedades, las autoridades no han decretado estado de catástrofe o de excepción constitucional. Se fijan en el punto, lo que quiero que quede claro es que en Chile existen normas jurídicas distintas a la de establecer un estado de catástrofe o un estado de excepción constitucional de catástrofe que permiten a las autoridades enfrentar enfermedades. Entonces la pregunta obvia es, entonces, ¿por qué Piñera declara con bombos y platillos un estado de catástrofe? Lo declara porque sabemos que en Chile existe hace varios años ya una crisis política muy profunda que consiste en que la mayor parte de los ciudadanos en Chile no le creemos a la clase política, ni a la derecha ni a la izquierda, y no hemos concurrido a votar por ellos en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias. Carecen de toda legitimidad y de toda representatividad. Con el estallido de octubre del año pasado quedó claro eso. Y como Piñera no pudo nuevamente declarar un estado de emergencia, como lo hizo cuando declaró erradamente la guerra contra Chile, como no pudo hacerlo de nuevo, como incluso en ese estado de emergencia que él declaró, él habló de guerra y al día siguiente ya el militar al mando lo bajó y dijo no hay ninguna guerra. O sea, hay una deslegitimación total del gobierno y de la clase política en general. Ahora, ante la política del terror que han llevado a cabo la clase política y sus operadores políticos en los medios, especialmente en la televisión, incluidos los matinales que los usan para eso, Megavisión, Chilevisión, el Canal 13, Televisión Nacional, la Red, entre otros, como no han podido volver a decretar un estado de emergencia, lo que hacen ahora, usando la situación grave, por cierto, del coronavirus, decretan un estado de excepción constitucional distinto, que es peor, por lo que les voy a explicar a continuación, que el estado de emergencia. Si ustedes toman la constitución política de la República, que los propios operadores políticos le han dado mucha fama para que la gente lea la constitución, pero yo los invito a que ustedes lean este texto. En los artículos, el artículo 42 de la Constitución habla del estado de emergencia, que fue el que decretó Piñera antes en base lo justificó con una, comillas, grave alteración del orden público. ¿Se acuerdan las quemas del metro y otras situaciones? Y luego en el artículo 41 de la Constitución se habla del estado de catástrofe, que van a ver ustedes que es peor para nosotros, para aguantar a esta clase política que es inepta, descriteriada y cruel. No olviden ustedes, porque parece que la memoria acá falla, que bajo el estado de emergencia, el artículo 42, hubo muertos, mutilados, lesionados y violados sexualmente y en otros derechos fundamentales. El estado de catástrofe está en el artículo 41, dice, en caso de calamidad pública lo declarará el presidente determinando la zona afectada. Vamos a ver pronto cuál es la zona afectada. A lo mejor va a ser todo el país. El presidente de la República, dice la norma, estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración, atención, transcurridos 180 días desde esta, si las razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta. Según lo que entendí, Piñera dijo que iba a durar 90 días, de acuerdo
a la Constitución puede durar 180 días máximo en que el Congreso puede poner término a esta medida, pero estamos hablando de 180 días. Con todo, el presidente de la República solo podrá declarar el estado de catástrofe por un periodo superior a un año, si se le ocurriera hacer eso, con acuerdo del Congreso Nacional. A estas alturas, con una oposición o, comillas, autodenominada izquierda, cierre comillas, sumisa, que llega a pacto el 15 de noviembre del año 2019, ahí con sus operadores políticos, con el gobierno de Piñera, unos pactos de sumisión a un plebiscito de un apruebo o rechazo de nada. Infórmense que no va a haber nueva constitución. El referido acuerdo, o sea, entre el presidente y el Congreso, se tramitará en la forma establecida en el segundo del artículo 40. Atención, declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas, vamos a ver si es todo el país o no, quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional. O sea, de nuevo, Piñera ordena que las personas estemos bajo el jefe de la Defensa Nacional, que designa el presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señala. Entonces, ¿se acuerdan ustedes toda la crítica que hubo, con toda razón, al estado de emergencia que hizo Piñera y declaración de guerra que hizo contra el pueblo de Chile por la quema del metro? ¿Quiénes quemaron el metro? Todavía no lo sabemos. Ahora declara un estado de catástrofe que puede durar más tiempo. Más tiempo. ¿Se acuerdan ustedes que el gobierno estaba muy preocupado de hacer una ley anti-saqueo, anti-encapuchados, anti-protesta? Y que finalmente incluso gente hasta del Frente Amplio dijo, ay, que nosotros no pudimos negociar, no sé, nos confundimos, excusas, excusas, excusas. La gente de la ex nueva mayoría participando en el tongo, etcétera. Ahí aprobaron ciertas leyes y que después querían también aprobar una ley para proteger infraestructura crítica. Bueno, ahora a través de, los notifico, del estado de catástrofe, artículo 41 de la Constitución, Piñera está logrando someter a las personas nuevamente a la defensa nacional. Defensa nacional. Eso es propio de la guerra. La idea de defensa nacional. Piénsenlo con más profundidad, más allá del texto constitucional. Pero como la clase política es cruel realmente, se ríe de la gente, se ríen de todos nosotros. Ellos han querido plantear este estado de catástrofe camuflando, escondiendo lo que yo les acabo de decir, que esta situación es incluso más grave que lo decretado como estado de emergencia antes, puede durar incluso más tiempo, que han tratado de camuflar, de esconder aquí o tratar de presentar que esto es algo bueno para las personas, en circunstancias que, repito, los aspectos sanitarios tienen regulación. ¿Ya? Y esa es la forma de enfrentar esto, no a través de un estado de excepción constitucional, ni menos estado de catástrofe como lo está planteando Piñera y con estos plazos terribles, 90 días, que seguramente después va a querer prorrogar a 180 días, de acuerdo a lo que acabo de leer. Sino que quieren plantearlo como si esto fuera bueno, como que van a ayudar a la gente con los precios de los productos, para que los pobres consumidores no sean perjudicados con los abusos de precio o los abusos de supuestos consumidores que compran más de lo que necesitan, porque así lo están planteando, cara de palo, así son, de echar la culpa a los consumidores que están ultra angustiados por la misma política del terror de la clase política, o que esto es para ayudar a la gente en su trabajo. Perdón, pero les recuerdo que el CERNAC en Chile tiene prácticamente súper pocas atribuciones, porque la ley de protección al consumidor, una pésima ley, que adivinen quién las hace, el presidente de la República con el Congreso Nacional, es una ley donde realmente el consumidor en Chile no está suficientemente protegido y el CERNAC no cumple un rol tampoco en rigor de protección.
Y por otro lado, en el ámbito laboral, les recuerdo que en Chile existe ni siquiera un neoliberalismo, esto es un capitalismo salvaje, burdo, donde, por ejemplo, si una empresa quiere despedir a miles de trabajadores en Chile, lo puede hacer. Legalmente está habilitado para hacer eso. Antiguamente en Chile, así como en otros países, cuando una empresa va a despedir una gran cantidad de trabajadores, tiene que pedir permiso a la autoridad estatal para ello, porque obviamente se afecta la economía del país, se afecta el mercado laboral. Esta fue recibe una interrupción. Pero eso es, no se dejen engañar, no acepten. Cuídense del coronavirus, cuídense de las enfermedades, cuiden su salud, cuiden su vida y cuídense de la clase política falsa, corrupta. La izquierda, la oposición, calladita. ¿Se acuerdan de las marchas masivas? Primera línea de un lugar y de otro. ¿Y dónde están todos ellos tan escondidos? Tan escondidos, tienen miedo a morir con el coronavirus. Entonces todas esas frases hechas de pose, hasta la muerte venceremos, que la patria, pose, ¿se fijan que es pose? Una oposición que ni siquiera es capaz de destituir a Piñera. Una oposición que podía haberlo destituido por el caso Catrillanca y luego por la declaración de guerra que hizo en forma absolutamente inconstitucional, por haber incluido la bandera chilena dentro del emblema de los Estados Unidos de América como si no existiese igualdad soberana entre los estados, y una oposición, una izquierda entre comillas, que se negó a bajar la candidatura presidencial de Piñera en base al refichaje ilegal de los partidos políticos que yo llevé a cabo hace años atrás. Se negaron. Les da lo mismo lo que ocurra con nosotros. Así que a cuidarse, a tener dignidad, lavarse las manos, no contagiarse, cuidar la salud y cuidar sobre todo el espíritu, nuestra conciencia, nuestra libertad como seres humanos que somos.